Bueno, buenas tardes. En el día de hoy vamos a exponer el parcial 3 de sistemas digitales. Los integrantes son Ana Luciana Obregón y mi persona, Pedro Villanueva Páez. Bueno, como primer punto tenemos. Como primer punto, nos indican realizar la tabla de entradas y salidas. Pues nosotros definimos tres tablas. La primera son los componentes del programa manual, ¿sí? De esa parte manual que nos están pidiendo. Entonces, pues las entradas va a ser las lecturas del potenciómetro, que si esta lectura es mayor a un 80%, esta modulación va a ser 100% de velocidad en levógiro. Y si la lectura del potenciómetro es menor al 30%, pues esta modulación del motor va a ser en sentido contrario, o sea, dextrógiro. Además de estas tablas, también definimos la tabla de componentes del programa automático, que era el otro pues, tipo de programa. En las entradas, pues en este automático pues se va a dar el ingreso del número de las secuencias y esto nos va a representar pues un guardado de estos números. Luego de ello también se hacen unas entradas de ingreso del tiempo de oscilación por cada pues giro a derecha o izquierda. Entonces, pues esta salida va a ser una división entre el número de secuencias y oscilaciones para PWM constante y el decremento, que se hace en la gráfica que se va a explicar más adelante. Para la última tabla es respecto a los componentes del programa de configuración. En esta pues se va a hacer un ingreso de límites variables que se va a seleccionar primero por unas condiciones que se nos estableció en el ejercicio y pues el usuario puede definir entre 5 diferentes límites. La salida va a ser un cambio de esta variable en el límite de resistencia. Y la otra entrada es el valor de PWM en 50%, que es otro requisito que nos piden, en donde pues la salida va a ser este cambio, se va a reflejar variándose o entre 50 o 100%. Listo, como segundo ítem o como segundo punto, pues nos preguntan el planteamiento y consideraciones que se tuvieron en cuenta al momento de pues, armar el circuito. Bueno, para nosotros diseñar este circuito pues usamos la plataforma Tinkercad y pues que en la plataforma usamos los componentes que son protoboard, los dos potenciómetros, uno para el contraste y otro pues para modular ese porcentaje, los límites, y pues el motor Reconder pues para la prueba, en la pantalla LCD de 16x2, el Arduino Uno, dos pulsadores pues VH y bueno, los demás componentes son resistencias, entre otros. Entonces, nosotros básicamente la primera idea que nos surgió fue plantear el circuito con dos botones. Esto se le hicieron unas modificaciones ya que pues el circuito como tal, al final, lo realizamos con tres botones, pero bueno, el planteamiento principal que se hizo del circuito fue como el menú, que era botón uno, botón 2. Entonces, si presionamos botón uno, proceso, al presionar el botón uno nos haría manual automático. Entonces, si queríamos el manual, entonces presionar el botón uno o automático, presionar el botón 2. Para manual, pulse el botón uno para hacer visible todos los valores, es decir, o sea, como ejemplo, sale de estrógira. Para ver nosotros la velocidad, tenemos que presionar el botón manualmente para ver el dato. Y automático, pues se hace invisible todos los datos automáticamente con un delay de 2 segundos. A cada 2 segundos se va mostrando cada dato. Y pues en la configuración teníamos que botón uno era modifica el porcentaje mínimo, botón 2 porcentaje máximo. Entonces ahí salía modifica rango mínimo y rango bajo. Aquí eran como unos más y menos, por decirlo así. Botón uno el más, el botón menos, el botón uno un menos. Entonces esa fue la idea principal. Como segundo ítem tenemos que pues tercer ítem, perdón. Tercer ítem nos piden realizar explicación de manera gráfica del funcionamiento del motor versus el sensor. Bueno, como pueden observar, en esta gráfica, ¿qué representa? Representa el funcionamiento del motor pues, versus el sensor, pero en la parte manual. Es muy parecida al laboratorio que se realizó en clase anteriormente. Lo diferente es que pues no se pueden definir ya límites establecidos, ya sea 30 y 80%, sino que el usuario va a poder escoger el límite y pues dependiendo de estos límites, teniendo la condición de el inferior y superior, el pH, el PWM va a ser ajustable.
En la otra gráfica se ve el funcionamiento del motor versus el sensor, pero en la parte automática. Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Pues el giro inicial se va a establecer y va a mantenerse constante, luego va a tener un decremento que va a tener cierto tiempo que también se es establecido, tanto la secuencia como el tiempo, eso se establece. Y luego de ello tiene una subida prácticamente pues inmediata. Después de ello se mantiene haciendo un cambio de giro, digamos que se inició a derecha, pues ya sería cambio de giro a izquierda y también tendría un decremento. Esta secuencia, este ciclo se divide en dos secuencias, que es pues un giro inicial y el cambio de este giro. También nos solicitan realizar un diagrama de flujo. Nosotros decidimos organizar este diagrama de flujo de la siguiente manera. El diagrama de flujo del control y cambio de giro pues inicia con encender el Arduino. Se establece el sistema, ya sea modo operación o configuración. El modo operación, que se puede ir a la izquierda, pues tiene dos formas, ya sea manual o automático. En la parte manual, pues primero se va a establecer las variables del código y se va a dar a ejecutar ese código. Entonces, acá tenemos una decisión en donde se pregunta que si se realiza por primera vez la lectura del tacómetro. ¿Por qué? Pues porque si es la primera, pues se van a establecer los límites que ya están definidos, 80 y 30. Si la lectura de esta primera vez del potenciómetro es mayor al 30%, ya nosotros determinamos que se va a iniciar por destrógiro. Y si pues en su contrario pues se va a ejecutar según la lectura del potenciómetro, pues la lectura del potenciómetro va a ser menor a 30 dextrógiro, mayor a 30 levógiro. Si no es la primera vez, pues se pregunta si se cambian los límites, y si sí se cambian los límites, pues se establece el límite que, como anteriormente lo he mencionado, el usuario va a establecer, teniendo unos porcentajes de incremento o decremento. Y pues la condición, como la había mencionado en la gráfica, pues va a ser que el límite superior sea mayor o igual al límite inferior, si no, no se va a poder presentar. Además de eso, en la parte automática, pues inicialmente se selecciona la cantidad de secuencias y tiempo de decremento que va a tener pues en el giro. Se van a dividir en tiempo de secuencias, tiempo de decreción, y pues se hace el inicio de giro máximo de PWM, y pues ya cuando se hace ese giro máximo de inicio, se hace un cambio de giro, cambio pues de derecha a izquierda, levógiro a destrógiro. En la parte de configuración nos solicitan tres fundamentos que pues se deben establecer los límites. En esta se determina el porcentaje tanto máximo o mínimo, y una condición, ya sea pues que, como ya la mencioné anteriormente, el superior mayor o igual al límite inferior. En la segunda parte se establece un tiempo de ciclo y sentido de giro. Límite mayor o igual a 30 es destrógiro, se define por medio de secuencias planteadas. Y pues todo esto pues va al muestreo de la operación. En la última ya viene la parte del valor en Y, que es el PWM, valor máximo, y que esta configuración se hace con el 50% de 255, que es lo que se marca en PWM, y se establece con saltos de 10%. Listo, en el ítem de simulación y validación ante las entradas y, bueno, simular el problema, nosotros planteamos el circuito. Aquí es donde viene el planteamiento y la modificación que se hizo pues a la idea principal, que fue el planteamiento y consideraciones. Nosotros planteamos que había dos botones, botón 1 y botón 2. Esto surgió una modificación y pues ya para un fácil uso de los botones, y pues para una mejor programación y pues más facilidad, más factible al momento de programar. Entonces lo que tenemos aquí es este botón es para subir, este botón para bajar y este botón para seleccionar. Es decir, sube, baja y selecciona. Entonces aquí está el montaje del circuito armado, en la pantalla LCD, el potenciómetro, el puente H, el motor, el potenciómetro que esté para el contraste, las resistencias y el Arduino. Entonces aquí tenemos
simulación. Entonces, nosotros vamos a poner a correr el código. Entonces, esto nos sale. Entonces, como les decía, aquí está el menú, operación, configuración. Entonces, este botón es para subir y este botón es para bajar. Bueno, nosotros vamos a probar uno del manual y automático para dar un ejemplo básico. Entonces, en operación le damos aquí, seleccionamos Start, va a salir a manual o automático. Entonces, en este caso vamos a probarlo manual o, bueno, automático. Bajamos automático, le damos automático. En este caso se van a mostrar los valores de una vez, o sea, como se muestra de la siguiente manera. La dirección, le voy a la resistencia, el porcentaje de velocidad, porcentaje de resistencia, bueno, entre otros. Y aquí si vamos nosotros modificando el potenciómetro, pues va cambiando los valores, resistencia, listo, entre otros. Entonces nosotros a probar, ahorita para probar el modo de manual, para dar fin a este muestreo de la simulación. Entonces vamos a darle manual. Entonces en este caso nosotros lo planteamos, bueno, yo lo entendimos de la siguiente manera. Entonces nosotros al momento de darle manual nos van a mostrar los datos como nos mostraba anteriormente, pero en este caso nos lo va a mostrar uno por uno. Es decir, si nosotros queremos ver los demás datos, o tenemos que ir presionando un botón manualmente para hacer visibles los demás datos, como se planteó en el planteamiento, en el principal diagrama. Entonces, manual, nos va a salir la dirección y va a quedar ahí hasta que nosotros no presionemos el botón para pues decir que queremos ver los demás datos. Entonces presionamos el botón, nos va a salir la resistencia, nos va a salir el porcentaje de resistencia, nos va a salir todos los datos que nos salía, pero pues tenemos que manualmente hacer este proceso. Entonces esto sería todo por la parte de la simulación. Y bueno, la configuración pues un poco más amplia, pero pues en este caso no logramos o sea, no logramos hacer en la programación variar los límites, pero pues sí funciona el método de configuración, pero pues va a estar los mismos límites planteados, o sea, los límites no se varían. Entonces eso sería todo por parte de simulación. Ya para finalizar, en la parte de plantear las tablas de experimentos, tenemos 3 tipos de pruebas: unitarias, de componentes o de sistemas. En donde unidades, pues planteamos comprobar el rango y correcto funcionamiento del potenciómetro. ¿De qué manera? Pues que de extremo a extremo nos dé valores entre 0 a 1023. Otras, conectar a la placa Arduino los distintos componentes y que se reflejen estos resultados. En la parte de componentes, pues comprobar el funcionamiento de la pantalla, demostrando ya los datos obtenidos por el potenciómetro ya cuando se haga la conexión. Y la última de sistemas es comprobar el modo manual, estableciendo el potenciómetro en valores menores a 30 y pues que el giro sea en dextrógiro. Y el final es comprobar el modo automático, en el cual el motor cumpla con la cantidad de secuencias que se establecen al inicio. Bueno, esto es todo por el tercer parcial de sistemas digitales. Gracias. Ya estamos cansados, muchas gracias. Es fucking go.